Una historia acerca del dominio de la lengua. Cuentan que cierta vez la Rabbanit Hayamushka vino a su marido, el Tzemach Tzedek, el tercer rebbe de Chabad, a contarle algo que había sucedido con su nieta. ¿Qué pasó? Su nieta había ido el viernes a comprar pescado para Shabbat y era la época de escasez allí en Rusia. Entonces no había mucho para elegir, había solo un pescado en el puesto y para ese pescado el vendedor tenía dos compradores. Otra niña que había ido también a comprar pescado para Shabbat. Entonces el vendedor tenía que decidir a quién dárselo y decidió por la otra chica. Entonces la nieta de la Rabbanit vino a la casa y empezó a hablar mal de la chica, del vendedor y todo lo que sucedía dentro suyo, sacarlo afuera. Esas cosas llegaron a los oídos de la Rabbanit y quiso venir a contarle a su marido. Y cuando fue a contarle, empezó a decirle y le dijo, no sigas hablando. Y la Rabbanit le dijo, ¿por qué? Y él le dijo, cuando una persona, dicen los Jajamim, está escrito en los libros, habla mal acerca de otra persona, hay tres que se perjudican. Uno es el que habla, otro es el que escucha y el tercero es acerca de quien están hablando. El Rebbe preguntó la pregunta retórica que todos nos hacemos. Es entendible que el que habla mal se perjudica y que también el que escucha está colaborando con esa acción mala. Pero ¿por qué aquel del cual están hablando también se perjudica? Y explicó así. La palabra, el don de hablar, es una fuerza que Akadosh Baruj Hu nos dio para poder sacar las cosas que tenemos dentro del corazón. En el corazón está el alma divina y está el alma animal. Aquellas cosas que están escondidas dentro de todas las personas, porque no hay nadie en el mundo que no tenga algo malo dentro suyo, están ocultas. Mientras están ocultas, la persona puede manejarlas, puede poner un cerco alrededor de ellas y dominar su instinto. Pero cuando se habla, la palabra tiene el don de sacar las cosas que hay adentro afuera. Y entonces ese mal surge nuevamente, sale a la superficie y esa persona vuelve a perjudicarse como si estuviera en ese momento haciendo de nuevo esa mala acción que había hecho. Por eso el Tzemach Tzedek le dijo, cuídate mucho de hablar. Ahora nos preguntamos, cuando nosotros vemos algo que está mal, cuando vemos que alguien se está perjudicando, que verdaderamente eso hay que corregirlo, tenemos que callar para siempre. De eso viene a hablar la perashá de la semana. La perashá Matot, las tribus, comienza acerca de las leyes de las promesas. Promesas que Akadosh Baruj Hu permitió que hagamos para poder poner un cerco alrededor y que no transgredamos aquellas cosas que Él ordenó, aquellas cosas que realmente son importantes. Nos prohibimos hacer cosas permitidas. Esas cosas permitidas, a veces cuando las usamos en forma exagerada, puede ser que perjudique. Y ese es uno de los motivos en que tenemos que dominar nuestra lengua. Pero también habla la perashá de la semana que esas promesas y esos juramentos que la persona hace para no transgredir ciertas cosas que no se pueden transgredir, pueden ser también anulados. La perashá habla de que el padre puede anular las promesas de la hija, que el marido de la esposa, pero el hombre, para anular sus promesas, tiene que ir al jajam, tiene que ir al líder de la tribu, tiene que ir al rebbe, tiene que ir a aquella persona que es experta en todo eso y puede anular su promesa. En caso de que no haya alguien así, puede tomar 3 personas que no sean expertas
pero que entre las tres anulen su promesa. Entonces, ahora sale otra pregunta. ¿Es importante eso que nos prometimos, que de repente se puede anular? El Rebbe se refiere a este tema en una conferencia, en una enseñanza hasídica del año Tafshin Tetvav 1955, donde da el ejemplo. Esta perashá se refiere a aquellas personas que son adictas. Una persona, por ejemplo, va a una fiesta, hay mucha bebida alcohólica, y dice, no, yo voy a tomar solamente un poquito, una sola copita. Una copita trae la otra, la segunda, la cuarta, y se termina una botella, a veces 2 botellas, y dice, no lo voy a hacer más. La próxima fiesta vuelve a hacer lo mismo. Entonces hace una promesa, no voy a tomar más en las fiestas. Uno podría decir que si una persona es adicta al alcohol, nunca más en toda su vida ni en ningún lugar vaya a tomar nada. Pero el Rebbe dice lo siguiente: cuando una persona es adicta para toda su vida. Por eso cuando alguien se libera de esa adicción, en realidad sigue esa persona adicta, pero se llama un adicto limpio, que hace mucho tiempo no se contamina con esa adicción. ¿Y por qué sucede esto? Uno tendría que decir que una persona adicta todo el resto de su vida tendría que dejar de hacer eso que está mal. El hombre es una combinación de cuerpo y alma. El cuerpo es materia, es elementos químicos, inanimado, y eso no cambia. Pero dentro suyo tiene un alma que va cambiando. Cuando una persona hace una promesa, se limita a sí mismo, evita hacer algo que no debía hacer. Durante ese tiempo que lo evita, tiene la capacidad de purificarse dentro suyo. Ese mismo hecho de prometer y esforzarse por no hacer aquello que perjudica, hace que dentro de su alma eso vaya cambiando. Entonces, en determinado momento, y con la ayuda del Jajam, con la ayuda del Tzadik, ese trabajo que él hizo le permite volver a aquello que hacía antes y hacerlo en su medida, tomar solo una copita. Y ahora sabe que puede dominarse, a pesar de que sigue siendo adicto. Estas promesas que cuenta la perashá nos enseñan que una persona que es adicta a hablar y decir cosas, y todo nos pasa, de otro, a veces no hace falta decir algo malo, simplemente chismoseo, rejilut, hablar de otro, es algo que a veces es imposible. Entonces, si alguna persona hace algo malo, ¿tenemos que callar para siempre? Tenemos que callar el tiempo necesario hasta que nosotros podamos entender y decidir dentro de nosotros mismos cuál es la importancia de ese acto y cómo actuar en frente a eso. Si una persona hace algo malo que va a seguir perjudicando a otros, es importante tomar medidas para evitarlo. Pero si nosotros lo vamos a decir simplemente porque nos molesta o porque queremos tener likes en el video, entonces eso seguramente debe ser evitado. La perashá de la semana nos enseña algo muy importante. Estamos en las 3 semanas de Ben Hametzarim, entre las 2 destrucciones y días terribles del 17 de Tamuz y el 9 de Ab, que se destruyó el templo. Y son 3 semanas que tenemos que cuidarnos mucho de todas aquellas cosas que pueden separar y dividir a los pueblos, a las personas, a las familias. Y lamentablemente todos caemos en esas cosas porque
esa es la prueba que Akadosh Baruj Hu nos pone en este momento. El Beit HaMikdash se va a reconstruir cuando podamos refinar, podemos reparar todas aquellas cosas que hicimos con nuestra boca. El judío tiene algunas promesas que son difíciles luego de anular. El pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí, y hay veces en que uno quiere reforzar el estudio de la Torá, el cumplimiento de las mitzvot, y hace promesas. Hace una promesa que a partir de ahora toda mi vida voy a hacer tal y tal cosa, voy a estudiar esto, voy a cumplir esto, voy a ponerse de acá. Y entonces, ¿cómo podemos permitir que una promesa que nosotros hicimos en base al cumplimiento de los preceptos que recibimos en el monte Sinaí sea anulado? Entonces el Rebbe nos da un consejo muy importante. Cuando uno quiere reforzarse, cuando uno quiere mejorar para salir de cualquier adicción y toma buenas decisiones, esa buena decisión tiene que tener dos condiciones. Y con esas dos condiciones seguramente vas a tener éxito. El Rebbe nos dice así. Primero, no tiene que ser algo muy difícil. Tiene que ser algo simple. Empezar por algo simple. Yo a partir de ahora voy a poner una moneda de tzedaká muy pequeña cada día. Cada día voy a decir un salmo. Cada día voy a estudiar un verso con Rashi de la Torá. Cada día voy a decir una buena palabra a alguien. Y así cada día vamos a poder ir aumentando. Pero eso tiene otra condición. Esa promesa que hacemos no tenemos que hacerlo por un tiempo muy largo. Una semana, depende de lo que sea, un día, una semana, 2 semanas. Entonces después, una vez que terminé y tuve éxito en hacerlo, voy a decidir nuevamente si voy a continuar. Esa es la importancia de cumplir las cosas y tener palabra. Aquel que tiene palabra es porque dice algo, promete algo que sabe que va a poder cumplir. Entonces antes de hablar tenemos que pensar. Uno de los preceptos más difíciles de comprender es el nazareo. Nazir. ¿Quién es el nazir? Alguien que se prohibió a sí mismo algo permitido, que es tomar vino y cortarse el pelo. El judío que hizo esa promesa tiene la posibilidad también de anularla. ¿Qué tiene que hacer para anularla? Tiene que traer un corbán, un sacrificio al Beit HaMikdash y pedir la anulación de la promesa. ¿Por qué tiene que hacer esa ofrenda a Dios? Porque tiene que expiar por esa promesa que hizo por privarse de algo que está permitido. Y se privió algo que está permitido para mejorar. Pero de todas maneras significa que hay algo que tiene que expiar. Y por eso, por esa promesa de contradecir la orden de Dios, de tomar vino y de cortarse el pelo, entonces él tiene que llevar un corbán. Pero el corbán tiene que ser hecho en el templo, en el templo sagrado de Jerusalén, como todos los sacrificios, no podemos hacerlo en ningún otro lugar. Por eso, desde que se destruyó el templo, no hay más esa promesa. ¿Por qué? Porque esa promesa no puede ser anulada y toda su vida va a tener que seguir. Y seguramente la persona, por más tzadik que sea, hubo contados casos de Nezirim que no anularon sus promesas, como por ejemplo el profeta Shmuel, que ya desde el vientre de su madre prometió por él que no iba a tomar vino y no se iba a cortar el pelo. Pero hubo otros que transgredieron la Torá y como ya no estaba el templo, no pudieron anularlo, y si pudieron hacerlo durante el resto de su vida, hicieron, pero la mayoría no pudo y transgredió sin poder resolverlo. Entonces es importante, acordate, no hagas ninguna promesa que no puedas cumplir, hace algo simple, empezá con algo simple y tampoco lo hagas por un tiempo muy extenso.
Y Bezrat Hashem, con el trabajo que estamos haciendo en nuestra época, eso va a traer la reconstrucción del templo y la llegada del Mashiach y la redención definitiva para toda la humanidad. Shabbat Shalom.